El día de hoy estaremos hablando sobre la tasa de variación relacionada, el cual resolveremos el ejercicio número 32 del libro de Layton, el cual nos dice: demuestre que para cualquier función lineal la tasa promedio de variación f de x cuando x varía de x1 a x1 más k es la misma que la tasa instantánea de variación de f de x en x1. Todos tenemos que estar de acuerdo que nos está hablando el problema de una función lineal. Entonces vamos a decir que sea f de x una función lineal de la forma f de x igual a ax más b. Entonces, aquí tenemos ya una función, realizamos una gráfica de una función lineal con los datos que nos proporcionaba el problema, que de acuerdo vaya transcurriendo el tiempo vamos a ir explicando cada uno de ellos. También tenemos que estar de acuerdo que la tasa promedio de variación se denota de la forma P igual a f de x2 menos f de x1. Todo esto sobre x2 menos x1, de modo que P sobre P de x igual a delta de f de x, todo esto sobre delta de x. Entonces, sea x1 una partición entre el intervalo correspondiente al eje x, de modo que se desplaza k unidades hacia la derecha. Hacia la derecha hasta la partición x2. Por lo tanto, podemos decir que x2 es mayor que x1. Notamos que x2 menos x1, esto es igual a k, donde x2 menos x1 es la distancia entre el intervalo cerrado x2 menos x1. Estamos hablando
de este intervalo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que K es igual a x2 menos x1, que esto es x2 igual a x1 más k. Entonces, esto nos lleva a P de X. Esto nos lleva a P de X es igual a F de X1 más K F de X1 más K menos F de X1. Todo esto sobre X2 menos X1. Y vamos a dar una definición, que es la definición 1, que es la pendiente de la recta, que nos dice que si P de X es la tasa de variación de una función lineal, F de X igual a X más B, entonces la constante A de la pendiente de la recta, y esto se denota por M igual, o sea, la pendiente igual a F de X2 menos F de X1, todo esto sobre X2 menos X1, que esto es equivalente a P, o sea, la tasa de variación. También, vamos a borrar aquí. También, a fin de hacer X2 menos X1 más pequeña, a fin de hacer más pequeña X2 menos X1, tendríamos la resultante de la tasa instantánea de variación. K se hace más pequeña, a medida se acerca a cero, pero nunca se hace cero. Entonces, esto que acabamos de decir es igual a delta de X cuando tiende a cero. Entonces, ¿cómo? P de X es igual a F X1. No lo vamos a hacer más acá. P de X. Esto es igual a F de X1 más K menos F de X1.
Todo esto sobre K. Todo esto sobre K. Recordando siempre que K es igual a x2 menos x1. Entonces, cuando delta x, o bien cuando x tiende a 0, en P de x tenemos que el límite cuando K tiende a 0, f de x1 más K, esto menos x1 menos f de x1, todo esto sobre K. Aquí podemos observar que el límite no existe, entonces tenemos que hacer procesos algebraicos para resolver el problema. Entonces, tenemos que f de x igual a p de x igual a p de x. Esto es igual cuando el límite K tiende a 0. Vamos a escribirlo acá. Límite cuando K tiende a 0, f de x1 más K menos f de x1, todo esto sobre K. Calculando el límite, procedemos a la demostración y tenemos que límite cuando K tiende a 0, límite cuando X tiende a 0 de A por X1 más K más B menos A X1 más A X1 más B, todo esto sobre K, que esto es igual a límite cuando X tiende a 0 de, hacemos la respectiva multiplicación que es este por este y este por este, que nos da a X1 más AK más B menos AX1 menos B. Todo esto sobre K. Entonces, términos semejantes los cancelamos y nos queda límite cuando K tiende a 0 es igual a sobre K, cancelamos y nos queda A igual a. Entonces, que es lo mismo mencionado en la definición anterior. Con esto se comprueba que para toda función
a f de x igual a x más b esto es igual al límite cuando k tiende a 0, delta de f de x, todo esto sobre k, es igual a. Y este ha sido todo el video, espero le entiendan, gracias.